La historia de Miguel, un niño de 6 años, comienza en un pequeño pueblo, donde la vida solía ser tranquila y sencilla. Hasta entonces, Miguel había crecido como cualquier otro niño, lleno de curiosidad por el mundo que lo rodeaba, disfrutando de los juegos en la plaza con sus amigos y con una imaginación desbordante que le hacía soñar con aventuras y mundos lejanos. Sin embargo, un día, la vida de Miguel cambió de manera radical. Sus padres, Ana y Pedro, conocieron a una pareja que pertenecía a los Testigos de Jehová. Esta pareja les ofreció un estudio bíblico, asegurándoles que les ayudaría a encontrar la verdadera paz y felicidad en la vida. Al principio, estos estudios parecían una simple curiosidad, algo que Ana y Pedro hacían los fines de semana. Pero rápidamente se convirtieron en una obsesión, especialmente para Ana. Ana, la madre de Miguel, era una mujer de carácter fuerte y muy devota. Había pasado por una crisis personal antes de conocer a los Testigos de Jehová, y encontrar algo que le diera sentido a su vida parecía la respuesta que tanto había buscado. En poco tiempo, Ana se sumergió por completo en las enseñanzas de la religión. Empezó a cambiar su manera de vestir, a evitar ciertas actividades y a hablar constantemente sobre el Armagedón y la necesidad de vivir una vida pura para ser salvados. Pedro, aunque no tan entusiasta como su esposa, la siguió de cerca, adaptándose poco a poco a esta nueva vida. Para Miguel, la transición fue abrupta y desconcertante. De un día para otro, su vida pasó de ser una infancia despreocupada a estar rodeada de reglas estrictas y constantes advertencias sobre los peligros del mundo exterior. Ana, con el fervor de su recién descubierto fanatismo, comenzó a imponer una serie de prohibiciones que Miguel no comprendía. Los dibujos animados que tanto le gustaban fueron declarados inapropiados, porque, según su madre, promovían valores contrarios a los principios bíblicos. Sus juguetes favoritos, especialmente aquellos que representaban superhéroes o criaturas mágicas, fueron considerados satánicos y retirados a la basura. Pero no solo se trataba de prohibir los juguetes o programas de televisión. Miguel también se vio obligado a dejar de participar en las actividades escolares que tanto disfrutaba. Las celebraciones de cumpleaños, las festividades navideñas e incluso las salidas escolares a museos o parques temáticos se volvieron algo prohibido. Ana argumentaba que todas esas cosas estaban en contra de los mandamientos de Jehová y que participando en ellas, Miguel se expondría al pecado y a la desaprobación divina. La infancia de Miguel, que solía ser un tiempo de exploración y aprendizaje, se convirtió en una vida de miedo y restricciones. Su madre lo vigilaba constantemente, asegurándose de que no rompiera ninguna de las nuevas reglas. Miguel ya no podía jugar con sus amigos de antes, pues sus padres consideraban que sus creencias podrían influenciarlo negativamente. En su lugar, lo llevaban a reuniones de la congregación, donde rodeado de adultos se sentía pequeño e insignificante, sin entender completamente las largas sesiones de predicación que lo asustaban más que reconfortarlo. A medida que pasaban los años, Miguel fue creciendo en un ambiente de represión. La estricta disciplina impuesta por su madre y la falta de libertad para expresarse o explorar sus propios intereses lo hicieron un niño solitario y triste. No entendía por qué su vida era tan diferente a la de otros niños, ni por qué parecía que todo lo que le gustaba era malo a los ojos de su madre. En la escuela, Miguel comenzó a notar que era diferente. Sus compañeros hablaban de sus cumpleaños, de los regalos que recibían, de las vacaciones que disfrutaban en familia. Miguel, en cambio, se mantenía en silencio, sintiéndose cada vez más aislado. Cuando intentaba explicar por qué él no podía participar en esas cosas, solo recibía miradas de incomprensión o burlas. La sensación de soledad se hizo cada vez más profunda.
Con el tiempo, Miguel se fue apagando. Ya no era el niño alegre y curioso de antes. Su mundo se redujo a la escuela, las reuniones religiosas y su casa, donde todo era controlado por las creencias de sus padres. Su madre, especialmente, se volvió más fanática con el tiempo. Miguel ya no tenía permitido leer libros de fantasía o escuchar música que no fuera aprobada por la organización. Todo en su vida giraba en torno a la religión, y cualquier muestra de interés en algo fuera de ella era vista como un peligro. Miguel empezó a sentir un resentimiento profundo hacia esa religión que había robado su infancia. Pero al mismo tiempo, el miedo inculcado por sus padres lo paralizaba. Le aterrorizaba la idea de desafiar a su madre o de desobedecer las reglas, pues temía las consecuencias espirituales que tanto le habían repetido. Su madre solía decirle que si no seguía el camino correcto, Jehová lo castigaría, y que el Armagedón, esa temible destrucción de la que hablaban en las reuniones, podría atraparlo si se desviaba. Cuando llegó a la adolescencia, Miguel comenzó a rebelarse de manera silenciosa. En su interior sabía que no quería seguir viviendo bajo ese yugo, pero la culpa y el miedo eran sentimientos muy poderosos. Empezó a cuestionar lo que le habían enseñado, aunque no se atrevía a expresarlo en voz alta. Cada vez que intentaba tener una conversación honesta con su madre, ella lo interrumpía, acusándolo de estar siendo influenciado por las malas compañías o por las tentaciones del diablo. Pedro, su padre, era un hombre más tranquilo, pero estaba demasiado sumiso al fanatismo de Ana como para oponerse. A veces, Miguel notaba en su padre una chispa de duda o de nostalgia por la vida que llevaban antes, pero nunca lo expresó abiertamente. De alguna manera, también había sido atrapado en esa red de creencias que los mantenía a todos prisioneros. A los 16 años, Miguel tomó la decisión más importante de su vida. Decidió que no quería seguir en ese camino que lo había hecho tan infeliz. Aunque la culpa y el miedo lo seguían atormentando, Miguel comenzó a buscar información por su cuenta, a leer sobre otras formas de ver el mundo y a descubrir que había una vida más allá de lo que sus padres le habían enseñado. Se dio cuenta de que no todos compartían las creencias de su familia y que había muchas personas que vivían felices sin estar atadas a una religión tan restrictiva. Un día, con el corazón latiendo a 1000 por hora, Miguel confrontó a sus padres. Les dijo que no quería seguir asistiendo a las reuniones de la congregación, que no creía en todo lo que le habían inculcado y que quería explorar su propio camino. La reacción de Ana fue devastadora. Gritó, lloró, lo acusó de traicionar a la familia y a Jehová. Le dijo que estaba condenado, que se perdería en la destrucción final y que ya no podría considerarlo su hijo si seguía por ese camino. Pedro intentó mediar, pero estaba claro que en el fondo él también temía las repercusiones de esa decisión. Miguel, a pesar de todo el dolor que sintió en ese momento, sabía que tenía que mantenerse firme. Entendió que para poder ser libre y buscar su propia felicidad, tenía que dejar atrás ese ambiente tóxico. Finalmente Miguel se fue de casa. Fue un proceso difícil, lleno de altibajos, pero poco a poco comenzó a reconstruir su vida. Descubrió que había personas y lugares que lo aceptaban por quien era, sin imponerle reglas absurdas o llenarlo de miedo. Empezó a disfrutar de las pequeñas cosas, de los libros que siempre quiso leer, de la música que le hacían sentir vivo y de la libertad de pensar por sí mismo. Miguel nunca volvió a ser el niño alegre y despreocupado que alguna vez fue, pero logró encontrar la paz que tanto anhelaba. Su relación con sus padres nunca se recuperó del todo, especialmente con su madre, quien nunca pudo aceptar su decisión. Sin embargo, Miguel aprendió a perdonarlos, entendiendo que ellos también eran víctimas de ese fanatismo que había destrozado a su familia.
La historia de Miguel es un recordatorio de cómo el fanatismo, cuando se lleva al extremo, puede destruir vidas y relaciones, atrapando a las personas en una prisión invisible, hecha de miedo y control. Pero también es una historia de esperanza, de cómo incluso en las situaciones más difíciles es posible encontrar la fuerza para liberarse y buscar un camino propio, lleno de libertad y autenticidad. Hasta aquí el contenido de hoy. Espero que haya sido interesante. Si es así, puedes considerar suscribirte, darle like y compartir. Nos veremos en el siguiente. Hasta pronto.